Buen día, Omar. Buen día a la audiencia. Bueno, vamos primero por el tema que se abordó en el día de ayer, a ver si también hay una opinión sobre el tema que hoy ventila el diario La Gaceta en sus páginas interiores, que también, antes de conversar con el doctor Federico Nasur, creo que sería importante que la Corte Suprema de Justicia aclare este tema, porque si no pondría en duda qué está pasando con el tema de los fallos. Así es, estoy de acuerdo. Como ustedes, me desayuné esta mañana con la noticia del diario La Gaceta. Desconocía de la existencia de estas dos versiones y creo que es algo que debe aclararse inmediatamente. ¿Se puede considerar que puede ser un error, una cuestión grave? ¿Cómo la podríamos calificar a primera vista? Vea, Omar, ha habido numerosas causas anteriores en las cuales la Corte Suprema de Justicia de la provincia se había expedido ya sobre algunas cláusulas de la Constitución reformada en el año 2006. En todas esas cláusulas, en todas esas causas, en todas esas sentencias, el Alto Tribunal Provincial, con distintas integraciones, ha anulado las cláusulas constitucionales. Las anuló y eso ha generado como efecto que las mismas se tuvieran por no escritas en el texto constitucional. En el caso puntual que nos ocupa, el precedente del año 2019, interpuesto por el partido Frente Renovador, a los fines del adelantamiento en ese entonces de las elecciones, ha ocurrido lo mismo. Se han anulado las cláusulas constitucionales. A mí me parece sumamente extraño, a la luz de toda esta jurisprudencia que yo le comento, esto del caso puntual. Porque le reitero que en todos los casos anteriores, caso Colegio de Abogados, Movimiento Popular Tres Banderas, caso Batcon, referido a distintas disposiciones constitucionales como la posibilidad de reforma de la Constitución por enmiendas, o la integración de la Junta Electoral, o la conformación del CAM, etcétera, en todas ellas, la Corte Suprema, al anular esas disposiciones, las tuvo por no escrita. Es decir, que para nosotros hoy no es correcto ya hablar de adelantamiento de las elecciones, porque en la Constitución de la provincia de Tucumán no existe cláusula alguna referida a la fecha puntual de las elecciones. ¿No se habla de 2 meses antes del mandato? Eso decía el artículo 43, inciso 6, y el artículo 100, puntualmente referido a la elección del gobernador y vicegobernador, pero esas cláusulas han sido anuladas judicialmente por la Sala 1 de la Cámara en lo contencioso administrativo en el año 2019. Y por lo tanto, a la luz de toda esta jurisprudencia que le comento, no integran hoy en día el ordenamiento jurídico provincial. Estamos hablando de la Constitución reformulada o modificada en el año 2006. Así es. Desde el 2006 hasta la fecha hemos tenido, a saber, elecciones provinciales 2007, sí, señor. 2011, 2015... salvo la del 2019 que han tenido adelantamiento o no. Es así. ¿Por qué en la misma Constitución, antes las elecciones se cumplían con lo que establece la Constitución y 2019 no? Porque en el fines de 2018, principios de 2019, la justicia ha dictado una sentencia declarando la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta de estas cláusulas constitucionales que disponían esa antelación de 2 meses. ¿Y en ese caso el Estado no apeló? En esa oportunidad no se interpuso, no hay apelación posible en esos casos, porque es el fallo de un tribunal de alzada, como es la Cámara Contencioso Administrativo. No se interpuso recurso de casación. Le hago esta pregunta, sí. ¿Por qué? Porque habitualmente, sí, uno que lleva tantos años, sí, siempre el Estado apela determinados fallos para tener tiempo de defensa, que se ha dado en el tema de expropiación, construcción en propiedad privada. En el tema de los jubilados, por ejemplo, que ha sido el tema más sensible, siempre el Estado apeló por una cuestión alimentaria, los jubilados ganaron juicio,
y el Estado apeló. Sí. ¿Por qué en este caso no apela y sí apela cuando hay una cuestión mucho más sensible como es la cuestión alimentaria? Mire, Omar, la regla para nosotros los abogados del Estado es, frente a un fallo adverso, apelar. Este caso, al emanar de un tribunal colegiado de una Cámara, no era materia de recurso de apelación, sino de recurso de casación ante la Corte, que es un recurso mucho más limitado y que, bueno, solo procede por determinadas cuestiones de arbitrariedad, de gravedad institucional. En ese momento, la entonces composición de la Fiscalía de Estado ha decidido no interponer recurso de casación. Pongo como ejemplo algunos casos para que no quede en el aire. Hubo una polémica, recuerdo, no hace mucho tiempo, que se construyeron jardines de infantes sobre propiedad privada en Famaillá, a tal punto que la legislatura tuvo que sancionar una ley especial. La cantidad de jubilados que se dieron a partir de la transferencia de la caja previsional de Bussi, recuerdo en el 97, sí. ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, la catarata de juicios de los jubilados y pensionados reclamando la movilidad. Hubo algunos casos a nivel nacional, por ejemplo Bardaro, y otros casos acá en la provincia de Tucumán de empleados estatales, que le ha tocado vivir peripecias para lograr el objetivo bien ganado por la diferencia salarial. Y en ese caso el Estado, no digo que usted era fiscal de Estado, sino han pasado tantos fiscales de Estado, siempre apelaron. Y eso es lo que me llama la atención, porque es una cuestión más sensible y alimentaria, y en este caso no lo haya apelado. Tal vez no he sido claro. Cuando hay un fallo que emana de un juez, la regla para los abogados estatales frente a un fallo adverso es la apelación ante la Cámara. Frente a un fallo de Cámara ya no hay apelación posible sino recurso de casación ante la Corte, que es un recurso extraordinario, un recurso limitado y que solo procede por determinados aspectos. Arbitrariedad, gravedad institucional, violación de un precedente anterior, violación normativa, no pueden volver a discutirse hechos, por ejemplo, un recurso muy limitado. Sí. En ese entonces la Fiscalía ha decidido no interponer ese recurso de apelación, ese recurso de casación, pero vuelvo a repetir, no había apelación posible al tratarse de un fallo de un tribunal de alzada. Federico, sí. Y el otro tema, este tema que es el que le debería importar a todos o nos debería interesar sí. a todos. ¿Tenemos una constitución débil? Bueno, ¿cuántos reveses judiciales ha tenido? Muchísimos. Le acabo de relatar... Recuerdo los más emblemáticos, sí. Movimiento Tres Banderas, San Jenny, Rodolfo Burgos, Colegio de Abogados. Colegio de Abogados, ¿no? Batcom, del Frente Renovador, muchos. Hay, fíjese, esto que yo le digo de que no hay adelantamiento, no se puede hablar hoy en día de adelantamiento de las elecciones porque esas cláusulas constitucionales ya no integran el ordenamiento jurídico, no lo dice la Fiscalía de Estado. ¿De qué artículo estamos hablando? Lo dice artículo 43, inciso sexto y artículo 100 de la Constitución. A ver, traslademos el ejemplo a los chicos, por ejemplo, que pueden estar estudiando, me voy a deschavar la edad, instrucción cívica. Sí. Y de pronto están estudiando la Constitución. El profesor se pone frente a los alumnos. Voy a recordar al doctor Sobrecasas, ¿no? Que fuera juez y era profesor. ¿Qué hacemos con ese artículo y esos incisos a los chicos que están estudiando la Constitución provincial? Les decimos, ¿está escrito pero no existe? Claro, ha sido declarado nulo por la justicia. Se ha declarado la inconstitucionalidad. No decir, estudian el artículo tanto, inciso, pero lo estudian, pero esto no existe. Bueno, así es en nuestro sistema, Omar. Los jueces son los que ejercen el control de constitucionalidad en determinados casos. Entonces se observan decretos del Poder Ejecutivo que son declarados inconstitucionales, se observan leyes emanadas de los cuerpos legislativos que han sido declaradas inconstitucionales, y este es el caso, si se quiere, paradigmático de una cláusula de una Constitución reformada que ha merecido también la tacha de inconstitucionalidad.
Le decía recién Omar, esto de que no integran el ordenamiento jurídico no lo dice la Fiscalía de Estado, lo ha dicho la propia Corte Suprema de Justicia de la provincia en el año 2017. Una corte integrada por distintas recusaciones con los camaristas, entonces camaristas Novillo, Gandur y creo que Ibáñez era el tercero, pero ellos integraron corte porque el doctor Luis Iriarte reclamó la inconstitucionalidad de una serie de cláusulas de la Constitución de la provincia. Y en ese planteo reeditó cláusulas que ya habían sido declaradas inconstitucionales en estos fallos anteriores, Colegio de Abogados, Movimiento Popular Tres Banderas y Batcon. ¿Y sabe lo que dijo la Corte de Novillo, Gandur e Ibáñez? Dijo, mire, doctor Iriarte, en esto que todavía no nos hemos pronunciado, lo vamos a hacer. Pero en todo esto que constituye reedición de planteos anteriores, es abstracto nuestro pronunciamiento porque ya han quedado firmes y hay autoridad de cosa juzgada. Entonces, sobre esto no nos volvemos a pronunciar, estas cláusulas se tienen por no escritas. Esto lo ha dicho la Corte en el año 2017. Lo propio ha ocurrido con este antecedente del partido Frente Renovador en el año 2019 a propósito de la anticipación de la fecha de las elecciones. Y fíjese que este fallo ha quedado firme y ha sido consentido por todas las partes. Y a raíz de ese fallo se echó a andar el cronograma electoral del año 2019 en el que participaron todas las fuerzas políticas para elegir gobernador, vicegobernador, legisladores provinciales, intendentes, concejales, comisionados comunales. Y así ha sido elegido en virtud de ese fallo y de ese cronograma electoral. Todo el cuadro político que tenemos en Tucumán. Incluso los que hoy están reclamando. Ahora, ¿por qué vivimos siempre en Tucumán? Hice los otros días un repaso, ¿no? Uno que... salvo algunas provincias por allí que hoy se está dando una discusión a la provincia de Córdoba, si reelección sí, reelección no para los intendentes, que es otro tema, si se da el tiempo o no para modificar la Constitución de la provincia de Mendoza y permitir la reelección del gobernador Suárez, se dan discusiones en otro nivel. ¿Por qué siempre en Tucumán estamos navegando frente a estas peleas? ¿Cómo se solucionaría este tema, por ejemplo, que estamos hoy hablando? ¿El tema de las elecciones? Elecciones, respecto a la Constitución, modificación de algunos artículos, si existen o no existe. Lo que esté escrito no hay que tenerlo en cuenta. ¿Me entiende lo que le quiero decir, no? Sí, más allá de las cuestiones estrictamente jurídicas y judiciales, creo que a donde usted apunta, y creo que muchos problemas se solucionarían a través del diálogo, a través de un consenso entre las fuerzas más importantes de la provincia sobre los puntos principales, sobre agarrar una agenda de determinadas cuestiones fundamentales para la sociedad tucumana en nuestros casos y acordar sobre esos aspectos básicos. Esto más allá de las cuestiones jurídicas y de los trámites judiciales. Va a ser muy difícil porque usted es fiscal de Estado, no le iba a hacer una pregunta como ciudadano común, pero hoy usted cumple el rol fundamental porque la Fiscalía de Estado es la columna principal de la parte legal de lo público y también de lo privado. Para usted, ¿cuándo van a ser las elecciones para renovar autoridades en la provincia de Tucumán en el 2023? A ver, esto yo no lo puedo decir porque esto lo tiene que definir la justicia. Si usted me pregunta a mí personalmente, podrían ser en cualquier momento, digamos, porque, les reitero, no hay ya cláusula en la Constitución de 2006 vigente que se refiera a la anticipación de la fecha de las elecciones. Quiero que te una pregunta a Ariel, Gustavo. Sí, Ariel. Sí, doctor, atento a esto que usted está diciendo sobre los antecedentes, los precedentes, y teniendo en cuenta que el fallo en la causa del Frente Renovador de 2019 puede obrar como un antecedente, ¿cuál de los dos fallos es válido? ¿El que dice nulidad absoluta o el que dice nulidad solo para este caso? Bueno, a la luz de la jurisprudencia, creo que el que dice nulidad absoluta. Porque además, Ariel, si nosotros atendemos
al fundamento por el cual la Cámara Contenciosa Administrativa ha declarado la inconstitucionalidad, es un fundamento que trasciende un determinado caso puntual, este caso concreto, porque ha dicho que el constituyente de 2006 se había extralimitado en cuanto a lo que le permitía la ley que declaró la necesidad de la reforma. Ustedes saben que esta reforma está el constituyente derivado, como le llamamos nosotros al que hace una reforma de una constitución ya vigente, se encuentra absolutamente atado por la ley que declaró la necesidad de la reforma, a punto tal de que si la ley dice solamente se van a reformar los artículos 4, 5 y 6, si el constituyente excede eso, bueno, es motivo de declaración de inconstitucionalidad. Pues en este caso, la Cámara Contenciosa Administrativa Sala 1, integrada en ese entonces por los doctores Horacio Castellano y Ricardo Acosta, ha dicho el constituyente de 2006, en este caso puntual, se ha extralimitado en cuanto a la ley declarativa de la necesidad de la reforma. Ahora, de manera que yo creo que este fundamento, para cerrar la idea, trasciende ese caso concreto, es un fundamento válido para todos los casos, ¿no? Ahora, la existencia de dos fallos que está a la vista, algo que está a la vista, ¿no? La existencia de dos fallos con un contenido distinto en este punto, o dos versiones del mismo fallo, en realidad, esa es la expresión correcta, son dos versiones de un mismo fallo, puede llevar a que la cuestión de fondo sea observada ante la justicia, porque no es algo habitual. Yo nunca lo vi antes. No. Por lo menos, ¿no? ¿Puedes llevar a que eso ponga en duda la cuestión de fondo? Claro, lo decía recién Federico, que se había desayunado y sorprendido por este tema, que claro, puede existir, cuidado. No sé si se tratará de un error, porque recordamos que es el tema uso de papel frente a lo digital. Es así. Pero acá la otra pregunta es quién de los dos es el preopinante, si es Acosta o es Castellano. Sí. Que esa es la aclaración que va a tener que hacer la Corte. Sí. Bueno, pero a ver, más allá de quién sea el preopinante, el fallo es del tribunal, digamos. El fallo es del tribunal. ¿Responsable de ellos, no la Corte? Bueno, es que en primer lugar quiero dejar en claro que yo no tengo constancia de esto, he leído la noticia del diario. ¿Que sería grave o no? A ver, creo que en cuanto al fondo, a la luz de todo lo que yo he expuesto en cuanto a la jurisprudencia anterior y en cuanto al fundamento por el cual ha procedido la declaración de inconstitucionalidad, no lo veo grave, no lo veo grave. Pero sí puede haber sido un error que obviamente, en eso sí comparto con el doctor Contreras, esto tiene que ser aclarado inmediatamente por la justicia. Federico.